traducciones, junto con otras dos omitidas en edición alemana, ocupa las dos carillas de una sola hoja de papel. ¿Sí? Y son son notas que abarcan prácticamente 2 meses de reflexión. No las podemos reproducir todas aquí. Empieza un pequeño texto, me remito al volumen, el volumen 23, la página 301, ¿sí? Empieza el texto con una reflexión hecha el 16 de junio, ¿sí? Luego se pasa al 12 de julio, ¿sí? Es otro texto. Cada uno de los textos es sumamente problemático. Luego repite el mismo 12 de julio otro texto. Luego el 20 de julio aparece otro texto, y también el 20 de julio otro texto, el 3 de agosto y otro el 3 de agosto, y finalmente 2 finales del 20 de agosto, uno de ellos está aquí, del 22 de agosto, perdón, del 22 de agosto está aquí el Lapo completo, que es el que voy a retomar. ¿Sí? Les leo también el último, lo que tiene que ver con esta cuestión, de lo que está abajo, ¿no? Las cosas se dan solitas. Dice, mística, así dice, la oscura percepción del reino que está fuera del yo, del hecho. ¿Sí? Bueno, esta Virgen es la Virgen de los Dolores. Abajo, un altar muy bonito, la verdad. Que no sea ateo, gracias a Dios. Es un altar muy bonito, muy bien hecho. Por eso creo la persona encargada de la biblioteca. Y tiene que ver con una de las vírgenes más representadas en la historia de las vírgenes, que es la Virgen de los Dolores. ¿Sí? Y justamente el tema del dolor es un tema que tiene que ver con la cuestión del cuerpo, con la cuestión de la paz, ¿no? Y la dificultad de situar el dolor implica la enorme dificultad de pensar el alma, estoy jugando ahí con eso, como jugada en la cuestión del cuerpo fundamentalmente. El que más ha llevado a una reflexión de una dimensión un tanto extrema, lo voy a decir, es este francés, discípulo de Derrida, que se llama Jean Nancy, que tiene este texto, que por aquí, sí, que me gusta muchísimo, que se llama justamente Corpus, ¿sí? En latín. No es casual que empiece su Corpus citando lo que se dice en términos de latín, es el corpus meum, este es mi cuerpo, ¿sí? De lo que se dice en la consagración de la rosa, ¿sí? Y en esta perspectiva, quizá, lo voy a decir así, quizá es el texto más problemático, más ambicioso desde el punto de vista de lo que es pensar el cuerpo, y al mismo tiempo el texto que está más enlazado problemáticamente con el psicoanálisis. De hecho, todo el texto, para que no lo conozca, para que ya lo conozca, no está de más volver a insistir en este punto, todo el texto es, en el sentido estricto, un repensar de manera radical esta frase con la que cierra este fragmento del 22 de agosto, que es justamente esta: psique que se extensa, nada sabe de eso. ¿Sí? El texto de Corpus es, a su manera, una especie de comentario, de deconstrucción, voy a usar el término más afiladamente, de esta frase de Corpus. ¿Sí? Obviamente lo dice en los cuerpos de texto, ¿no? De ahí que el texto sea inclusive muy difícil de leerse. ¿Por qué? Porque, por supuesto, en la medida en que Jean Nancy es un gran lector del psicoanálisis, particularmente de Freud, y en la medida en que, como francés, supongo también que conoce la obra de Lacan, ¿sí? Él juega en todo su texto con la cuestión de que el cuerpo es el lugar donde el significante se estrella y ya no puede decir nada, ¿sí? Y por lo tanto dice prácticamente que hay una imposibilidad de hacer un discurso sobre el cuerpo.
y por lo tanto el texto mismo es en su estructura textual un encriptamiento del cuerpo. Entonces por eso es tan difícil de leer, ¿no? Es decir, es como una especie de tumba del cuerpo, ¿no? Sobre la que ya poco se puede decir, o habría que descodificar este encriptamiento para ver qué es lo que está jugado ahí justamente a nivel. ¿Se está planteando que el cuerpo como cuerpo sagrado? No, al contrario, él plantea el cuerpo como cuerpo abierto, encripta el discurso sobre el cuerpo distinto, ¿no? O sea, el cuerpo siempre es abierto, inclusive por eso piensan los agujeros como sistema de comunicación del cuerpo con otro cuerpo, ¿no? Y o sea, que el lado funcional que fluye, sí, pero cómo se nombra, cómo se representa. Claro, y que justamente por eso siempre piensa el cuerpo de manera múltiple. Es decir, en el sentido estricto no hay un cuerpo, hay siempre cuerpos. ¿Sí? Entonces, toda esta reflexión es un poquito la que quiero traer en la cuestión de esta semana que entra. Viviremos una especie de revisión jugada en múltiples aspectos, en múltiples lugares. Algunos son muy famosos, por ejemplo, Iztapalapa. Saben ustedes que en Iztapalapa se hace una representación de la Pasión de Cristo, que va muchísima gente, ¿no? Y donde justamente se revive, entre comillas, esta cuestión de la crucifixión de Jesús con el personaje efectivo. Es decir, la pasión se hace en vivo. Y la pasión de Cristo lo que hace justamente es poner en juego el cuerpo. Es decir, la pasión no es otra cosa más que lo diría así, el abuso sobre el cuerpo, ¿sí? El querer reducir el cuerpo a una dimensión de nada, ¿sí? Quizá la película en la que mejor se expresa esto, si la conocen, véanla otra vez, si no la conocen, véanla por primera vez, que es justamente la de La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Es una película que es, el tema es el cuerpo, y el tema es el cuerpo de Jesús. Y el tema que justamente Jean-Luc Nancy trata de desarrollar es cómo el cristianismo ha influido y nos ha heredado en toda la concepción del cuerpo que tenemos todavía, a pesar de que nuestra sociedad en la modernidad sea una sociedad secularizada y sea una sociedad donde la religión ocupa cada vez menos lugar y donde el cristianismo también ya ocupa un lugar problemático. Sin embargo, toda nuestra concepción del cuerpo sigue permeada por el cristianismo, ¿no? Sigue permeada. Sí. Yo más bien, de lo que menciona Nacho, ¿no será que la iglesia está perdiendo espacio y la religión está aumentando porque se cree la ciencia como una cuestión religiosa? O sea, cuestiones donde medicamentos sería una cuestión de religión, no una verdad absoluta, pero así como lo está haciendo, yo lo pensaba como desde la iglesia que está perdiendo como institución. Sí. Ahora, la cuestión es que también habría que romper el paradigma de que hay una sola religión. No, lo que está pasando en el mundo contemporáneo es que justamente se están pluralizando las religiones y hay un abandono relativo de la religión católica y hay una migración de la religión católica hacia otras religiones, inclusive Guadalajara, a pesar de que sea tan conservadora Guadalajara. Si ustedes ven en los últimos 10 años, hay textos sobre eso, ¿no? Ha habido una migración muy importante hacia otras religiones, ¿sí? Entre ellas la religión musulmana, curiosamente. ¿Sí? Entonces, en esa perspectiva, hay una pluralización de las religiones y hay una secularización que no excluye lo religioso y que hay una especie de vuelta de lo religioso a la modernidad. Hay que decirlo de esta manera, ¿sí? Que no tampoco es contradictoria con el discurso de la ciencia, porque muchas veces la ciencia se suma como una cuestión religiosa, ¿sí? Pero lo que sí es indiscutible es que del lado del psicoanálisis
todo esto lo vimos muchísimo a través de la comunión, la religión no puede jugar ahí un papel importante, aunque desde el psicoanálisis el planteamiento sea de que el discurso religioso es prácticamente indeconstruible en la realidad. Es decir, no puede reconstruirse. ¿Por qué? Porque es parte de la estructura misma del ser humano. En la medida en que el ser humano habla, en esa medida hay cabida a la religiosidad. ¿Sí? Entonces, el problema es que no podemos pensar la religiosidad solamente desde un lado, como religiosidad moderna, o verdadera, perdón, y como religiosidades falsas. Esto, desde la perspectiva del cristianismo, lo podemos pensar así, porque para el cristianismo todas las otras religiones son falsas, todos los otros dioses son falsos, menos el de ellos. ¿Sí? Entonces, y nosotros lo que podemos plantear en términos, digamos, etnológicos, voy a decirlo de este modo, es justamente la pluralidad de las religiones y la pluralidad de los dioses. ¿Sí? Y en la medida en que Lacan llega a decir esto muy problemáticamente, dice, los dioses están en lo real. ¿Sí? Y en esa perspectiva están habitados por pluralmente, porque no se puede reducir a uno el Dios. ¿Sí? Aunque el psicoanálisis trabaje muy cercamente toda la problemática del padre como una especie de Dios, ¿sí? De todas maneras hay un plural en la perspectiva de lo que tiene que ver con la cuestión de lo sagrado. Aquí está abajo, el altar de la Virgen, ¿no? Es una de las representaciones de lo sagrado, ¿no? ¿Sí? Que implica todo puente, toda esta relación entre el mundo de lo profano, el mundo humano propiamente, que es finito, que es mortal, y el mundo de lo sagrado, que apunta siempre hacia lo eterno, ¿sí? Y que implica toda una relación temporal complicada, ¿no? Desde esta perspectiva, sí, en la modernidad, por secular que sea, la religiosidad tiende a aparecer bajo múltiples formas, inclusive hasta la forma del deporte. Por ejemplo, acuérdense de aquella escena famosa de Maradona cuando hace el gol con la mano que dice que es la mano de Dios, ¿sí? Entonces, la manera en cómo se viven ciertos personajes, ya sea del deporte, ya sea del espectáculo, es del orden de lo sagrado, ¿sí? Pero es una sacralidad profana, paradójica. ¿No? Es curioso de esa sacralidad profana. Vamos a un museo. La postura del Estado es laica. Esto es una institución del Estado. Sin embargo, está tomando una tradición religiosa. Y está dentro del programa. La reproducción de una tradición es una representación desde la institución del Estado, donde es laica. Claro, acuérdense que la excomunión de Lacan justamente tiene que ver con el tema álgido de lo religioso. O sea, la palabra religión viene del latín, que quiere decir religare, que es hacer comunidad, ¿sí? Y la excomunión de Spinoza atrás y la excomunión de Lacan tiene que ver con un fenómeno muy curioso en la modernidad, que es justamente instaurar una institución, en este caso psicoanalítica, como iglesia, e instaurar un discurso psicoanalítico como religioso. Es una paradoja, ¿no? Grande, ¿no? Y ¿por qué? Porque lo religioso no basta con condenarlo, no basta con decir que se es ateo, ¿eh? Para decir que está resuelto el tema religioso. Inclusive yo lo digo con toda honestidad de mi parte, ¿no? O sea, cuando voy al seminario, una de las cosas que me gustó mucho es que planteo la cuestión compleja de Nietzsche como un pensador místico. Y la pregunta que dejo allí es, ¿en qué creía Nietzsche? No creía en Dios, pero ¿en qué creía? O sea, porque no puede existir un ser humano que no crea. ¿En qué creen que no crean? Claro, pero yo me está pasando a Nietzsche como un pensador místico. Sí, como un pensador místico ateo. O sea, yo lo formulaba como un ateo místico, que es una paradoja muy grande, ¿no? Y implica todo este problema de cuál es, por ejemplo, un psicoanalista, pero tú me dices, ¿qué cree un psicoanalista?
O ¿te duele? ¿A que no te lo adivinan? Porque no se adivinan. Pero No, es que cada vez que algunas adivinanzas en describe Bueno, les voy a leer un texto de los que escogí para esta. donde ya ¿sí? es clave. Es este texto que estoy hablando del ultimísimo acá. Insisto en esto, por eso lo traigo enlazado con todo. Porque dije, bueno, nos vamos a ir a descansar, vamos a tener una semana de recogimiento, en algún sentido, y en el malo también, no estaría mal, ¿no? Tienes un viernes santo, ¿no? Recogidos. jueves, viernes y sábado. Un sábado de gloria. Y domingo de resurrección. Ándale. Levitando. Bueno, ahí les va. Es genial, dicen. La noción de materia, esto lo dice en la sesión del 14 de diciembre de 1176, la noción de materia es fundamental en el hecho de que funda lo mismo. Dice, todo lo que no está fundado sobre la materia es una estafa, lo material no miente. ¿Sí? ¿En qué cree? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué cree? Lo voy a decir así, de la manera más paradójica, en lo real. Cree en lo real, porque sabe que lo real no miente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está jugado lo real? Este es todo el dispositivo de Lacan, que inventa en los 4 discursos para poner en el lugar de la gente justamente este objeto semblante del deseo que tiene una de sus cabezas, ¿sí? La cabeza saliente, la punta del iceberg, como representante de lo real. Entonces, en esa tesitura, ¿sí? El psicoanálisis es el discurso más materialista de la historia del pensamiento propiamente tal, ¿no? Y hay una creencia, por supuesto, hay una creencia, pero por eso mismo la creencia del psicoanalista no puede ser una creencia absoluta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no puede más que darse cuenta que el lugar en el que está no lo hace ser representante de, sino semblante de, que es distinto. ¿Sí? Entonces, en esa perspectiva, me parece que el tema de la creencia ha sido insuficientemente trabajado y no basta con que alguien se declare ateo, y yo podría ponerles algunos ejemplos de ateos furibundamente creyentes, ¿sí? Furibundamente creyentes a tal grado de que se la pasan todo el tiempo tratando de desmentir la creencia, ¿sí? Es decir, los clásicos ateos ultraverdosos, que tienen toda una especie de fobia, una especie de odio a todo lo religioso, ¿no? Pero que lo que hace es devolverle a él mismo su problema con la creencia. Entonces, bueno, ahí está esta cuestión, ¿no? Por eso Lacan, jugando con todo esto, cuando dice Freud, es creyente, y por eso el tanto ateo camina por los rieles de la creencia, dice, y luego dice, yo por eso soy creyente. Para evitar esta cuestión de este desliz en el punto de afirmarse, porque no creer revienta a un sujeto. Es más complicado no creer que creer. Yo venía ahorita, lo digo así de paso, porque es una manifestación de alguna manera cotidiana, si quieren ustedes poco común, pero yo no sé hasta qué punto poco común. Venía, hacia acá, pues, sacar unas copias que ahorita voy a mencionar. Y delante de mí venía un sujeto con una cobija planteada. Es decir, en este sujeto ya hay algo del orden de la creencia. Es decir, hay un otro que se le está imponiendo y que lo hace. Obviamente no escuché muy bien qué es lo que decía,
que iba delante de mí, y no se movía, y golpeaba y decía, y seguramente iba en un episodio de psicótico, ¿sí? Delirante, o por lo menos de diálogo con el otro que es el enfoque. Y en esa perspectiva, si lo decía con tanta vehemencia, ¿Qué decía? no sé, Hablaba. hablaba, de repente alzaba la voz, y bueno, estaba delante de mí. El caño de esa vida que decía. Y es una pena no haber oído bien, porque ¿qué es lo que está articulando? Está articulando un discurso que tiene una coherencia, pero no para nosotros, tiene una coherencia para él. Si estamos en la playa y agarramos en lugar de la cobija, agarramos un paraguas y quitamos y está feliz, está de vacaciones, según el nombre. El problema es que esta persona va a el paraguas y él, ¿cuál es el límite para hacer esto? Claro. Bueno, entonces esto un poquito para insistir en el asunto de la cuestión de la creencia, quiero esto ligarlo con Freud, esta frase completa, que es la que trae como problema, dice así: están subrayados los puntos que considero habría que trabajar, y aquí apunto, ¿sí? Dice, la espacialidad acaso sea la proyección del carácter extenso del aparato psíquico. ¿Sí? Ninguna otra derivación del verosímil en lugar de las condiciones a priori de cada quien, de lo que está diciendo Freud en 1838. ¿Sí? Y esto es justamente lo que trae como punto a problematizar, porque toda esta semana nos va a dar ahí todas las reflexiones interesantes. Nuestro aparato psíquico, en lugar de las condiciones a priori, ustedes saben, pero bueno, no voy a poner explícito aquí, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones a priori? Son dos, que es tiempo y espacio. Por eso está diciendo una cosa radicalmente, lo voy a decir así, antifilosófica, en el sentido de la palabra. Está diciendo, esto no nos sirve. Y en lugar de esto, decir que el espacio, ¿sí? Lo que él propone, ¿sí? Son justamente nuestro aparato psíquico. ¿Sí? Y la frase cierra con un planteamiento sumamente problemático, que es justamente todo lo que juega Jean-Claude en el texto de Corpus, ¿sí? Con esta cuestión, si que es extensa, nada sabe es decir, leído desde otra perspectiva, y es, insisto, lo que intenta que aún así, nos está diciendo si que es cuerpo. ¿Sí? Pero en tanto cuerpo no se percata, no se sabe como cuerpo. Es decir, es una especie de definición póstuma de conciencia, en el sentido más radical de la palabra, ¿no? Como inconsciente aquello que no es sabido, radicalmente. Entonces, desde esta perspectiva, ¿sí? Toda la elaboración que se haga sobre el cuerpo, ¿sí? Cae en esta perspectiva de cómo justamente es allí donde está jugada la dimensión de lo que es, en el sentido psicoanalítico, el alma, el psiquismo, de otra manera, psique. Y una cosa más, para que quede claro: si ustedes leen este texto de Corpus, ¿sí? Yo les invitaría a que no solamente lo leyeran como una especie de construcción de esta frase completa y particularmente de su cierre, y que lo leyeran en ese sentido al lado de un texto de Aristóteles que se llama justamente Psique por el alma. ¿Sí?
Si ustedes leen ese texto de Aristóteles, van a encontrar allí, formulado por Aristóteles, estoy hablando del siglo IV a.C., ¿sí?, un planteamiento de cómo justamente el alma está jugada radicalmente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace Nancy para deconstruir esta frase? Lo que hace es echar mano de Aristóteles. Acuérdense que hemos hablado de Aristóteles en su relación con Lacan, ¿sí?, y echar mano de Aristóteles para leerlo no cristianamente, sino leer a Aristóteles repaganizado. Es decir, leer a un Aristóteles pagano, donde, por lo tanto, la concepción pagana griega del cuerpo es justa, o del alma, es justamente que el alma está jugada del cuerpo. Fundamentalmente. Esta es la lectura tan peculiar que hace Nancy. Ahora, como el tiempo es corto, yo la propuesta que tengo con esto que existe el blog, la estructura, la que estoy pensando, es que hay tres maneras de escribir. Por supuesto hay más, pero estoy pensando en la argumentación del blog, en la página, ¿sí? Y estoy jugando con estas tres maneras de escribir para que quede claro, porque me parece que, por lo menos así lo estoy entendiendo, que es ahí donde radica la dificultad de estar alimentando las frases de la página. ¿Sí? Si me equivoco, una primera forma es, por supuesto, aquí está lo que yo llamo la cita textual. ¿Sí? Esa no es problemática y no tendría por qué ser problemática, porque bastaría con que quien la copia, ¿sí?, la copie con toda la precisión posible, es decir, copie textualmente tal y como está. ¿Sí? Eso no va a garantizar, porque a veces puede haber errores en el libro, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, si es una edición buena del libro, ya los demás se supone que tendrá de ortografía, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, la cita textual necesariamente tiene que ir para que se indique justamente que lo que se está haciendo es una cita textual y dar la fuente, ¿sí?, de la cita. El nombre del libro, el editorial, la edición, etc. ¿No? En este caso, la cita textual sería esta, justamente, estoy citando solamente la parte final de este párrafo, así que es extensa, nada más habla de eso. Ahí está. ¿Sí? El señalamiento sería, según Freud, no comunicación, ¿no?, que está aquí, conclusiones, ideas, problemas, que no respetan por unos principios. ¿Sí? Esto es una forma de subir un texto a la página web. Y esta forma es, creo yo, la que ocupa el mayor espacio. ¿Sí? Mi propuesta es que vayamos dando respuesta a las otras. Esta voy a existe lo que yo puedo llamar el parafraseo, ¿sí?, o la paráfrasis, como quieran, ¿no? Es decir, no voy a citar textualmente, ¿sí?, no voy a poner entre comillas, pero voy a decir la idea central de lo que quiero que retomar de tal o cual autor, de tal o cual frase. Entonces aquí lo pongo, ¿sí?, la cualidad fundamental dice que es la extensión. ¿Sí? Entonces, esta, lo que estoy diciendo, de otra manera. ¿Sí? Esto es lo que sería una paráfrasis. ¿Sí? Estoy no citando, sino parafraseando esto. ¿Sí? Diciéndolo de otro modo, diciéndolo de otra manera. ¿Sí? Esto es muy importante. Mi propuesta de escritura y reescritura es que la página de conversación vayamos sustituyendo cada vez más esta alimentación de textos para pasar a esta y sobre todo para pasar a esto que yo llamo, es decir, la propuesta original. Por supuesto que hay que ponerle comillas a original, porque ¿quién es original en este pensamiento? Pues nadie. Nadie. Sin embargo, esto me impide que uno se atreva a hacer una propuesta de frase, de pensamiento
poquito de nombre propio, para retomar el blog. Que por cierto, no sé cuántas entradas ¿no? Yo entraba con la siempre las por error. ¿Cómo? 372 más o menos. Bastante bien, ¿no? Imagínate que van a ir una talla que como digo. Bueno, ahí está. Entonces, a mí, mi interés, voy a decir mi interés, todavía voy a decirlo más radicalmente, mi deseo. Y mi deseo sería que nosotros fuéramos ocupando el espacio de las frases de acontecer, cada vez más con frases puestas aquí. Es decir, en la propuesta, ¿sí? Original. Esto ya no es una paráfrasis, ¿sí? Sino es una pregunta que yo me hago a partir del texto de Freud, que ¿es acaso el cuerpo, el alma como formación? Es decir, esta pregunta que no puedo hacerla en la afirmación, porque es la prioridad, implica que estoy tomando esto como algo problemático que me da que pensar y nos da que pensar todavía acerca de la cuestión del cuerpo. Entonces, desde esa perspectiva, mi invitación concreta es a atreverse, que nos atrevamos, que se atrevan, ¿sí? A ir desplazándonos, yo sé que no es fácil, que es un reto, a ir desplazándonos cada vez más de uno hacia dos y de dos hacia tres. ¿Sí? Es decir, no es que sustituyamos de todo, no, tampoco, ¿no? Pero sí que nos juguemos, quizá en su mayoría, del lado de dos y del lado de tres. Y que esto solamente es cuando sea como muy importante tener la cita textual, la referencia, la fuente, como punto de partida para una reflexión sobre lo que es nuestra escritura, tanto en el blog como particularmente en la página de ¿no? Si nosotros tenemos claro estas tres maneras de contribuir en la escritura con la página, con el blog, ¿sí? Y si aplicamos, digamos, la metodología que hay que aplicar en cada una de sus partes, me parece que la página se ve que va a ser cada vez más sólida y va a ser también cada vez más visitada, ¿no? ¿Sí? Y ojalá y en eso nos viéramos. Entonces, alguien me salió, yo el otro día vi una cosa muy extraña, alguien me pidió la amistad, le di, y entonces cuando le di, me salió, esta persona ha alcanzado el límite de las amistades, 5,000, carajo. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? ¿Tienes que borrar el video? No, pero eso es una política posterior, ¿no? En el perfil no se pueden tener más de 15,000 amigos, pero las publicaciones fuertes son en la página, en la fanpage. La fanpage puede tener los seguidores, cuentan no como amigos, sino como seguidores, se llaman. Entonces, si se llegara a tener 5,000 amigos en el perfil de Facebook, no habría problema porque la página puede seguir recibiendo inscripciones. De hecho, tenemos 440 personas que nos siguen en la página y amigos tenemos 200 en la página. ¿Y en los comentarios del blog cómo están? No he checado yo comentarios, por eso que quería para explicar eso. Porque ya sí he querido comentar no todo porque me hice una cuenta de Pero está comentando. no sé, Debe tener otro blog. que les mandé una imagen. No, tienes que estar inscrito, yo creo que tienes que estar inscrito al blog. ¿Y quién controla eso? O sea, no, más bien yo entiendo que tú tienes un blog y te relacionas y conectas, pero no sé, porque me pasó un poquito. Pero. Ah, ok. Porque nosotros estamos O sea, el blog es de. es Yanel y yo, porque les mandé una foto con una fecha de que se inscriben. Pero no se han suscrito más.
Yo no me he suscrito porque lo que me interesa es también, creo que lo que tenemos que hacer es retomar los comentarios y no hacer como que no comentan nada. Si no comentan nada, está bien, pero si comentan, pues responder de alguna manera. De hecho, hay una página social cañón para poder proyectar las estadísticas y algunas cuestiones de la página para Bueno, lo traigo porque no quiero dejar de articular esto con mi lectura, es decir, esta cuestión de poner el énfasis en el tema de la psique y el cuerpo nos lleva al punto fundamental del psicoanálisis que, leído desde mi perspectiva, es necesariamente político y ético. ¿Sí? Esta sustitución de los conceptos a priori de Kant son radicales, y nos lleva a la relación entre Freud y Aristóteles. Yo colgué ahí en la página, eso sí, lo hice antes de venirme, un textito de esta página del Sigma que se llama no salió, pero el título está mal impresa, pero está colgada ahí. Es una reflexión sobre Aristóteles, Freud y el tema de la política. ¿Sí? Y hoy viene en la jornada un texto de alguien que me gusta mucho, que piensa de manera muy cercana con el psicoanálisis, aunque nunca hace psicoanálisis aplicado, que se llama Peor, que es este historiador que se llama Ilan Sen, ¿sí? Y viene una reflexión sobre el que llama crisis de legitimidad, toda una serie de reflexiones muy cercanas al psicoanálisis, porque si nosotros leemos desde aquí, ¿dónde es donde se juega, para decirlo previamente, el tema del malestar? ¿Sí? Y no solamente estoy hablando en el sentido singular de la palabra, sino estoy hablando del malestar en la cultura. Y lo voy a relacionar con una expresión un poco extraña que merecería un trabajo mucho más detenido, el avionazo de alemán, ¿sí? Que hoy sale y está saliendo, y a mí me parece una manera muy terrible de la empresa de haberse lavado las manos, ¿sí? Justamente de psicologizar y patologizar a la sociedad. Es decir, el responsable es nosotros, no tenemos nada que ver, el responsable es el estar enfermo, aunque sea cierto todo esto, pero la verdad es que siempre no pasa nada, lo leo con mucho cuidado, ¿no? O sea, porque aunque sea cierto todo esto, el asunto es que lo que él hizo es algo del orden del malestar, el acto o del símbolo, como quieran leer, ¿sí? Y esto implica algo terrible, que es justamente todo el tema de la cuestión de malestar, ¿sí? Y que está jugado fundamentalmente, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Y cuando no se hace caso, ¿sí? O sea, empieza el sujeto por enfermedades del cuerpo. Cuando no se hace caso, ¿sí? Se llega a enfermedades que lo que toca el cuerpo. Fíjense qué curioso, yo ayer fui a tomar una cerveza con los alumnos de Porque las emociones, y ahí me enteré de alguien que está en análisis, ¿sí? Y me comenta, yo tuve mucha resistencia al análisis, duré 2 años a decidirme, y cuando finalmente me decidí, dije, tuve una alucinación. Y por eso ya me asustó. Se entrega, ¿no? ¿Sí? Entonces, implica esta cuestión de que justamente el cuerpo tiene una manera de operar que es primero somatizar, ¿no? Llamémosle así, no me gusta mucho el término, y luego, si esto no funciona y no se le hace caso, pues se pasa a una cuestión de malestar de la mente, ¿sí? Entonces, y el asunto del malestar se juega siempre en el cuerpo, aunque se manifieste, no es claro. ¿Sí? A ver.
Es que esto ya se tendría que ver con la cuestión de la historia singular. Sí, sí, porque el padecer no es general, sino es padecer singular. Es decir, es una historia de tu ser en el sentido más singular de la palabra que está inscrito en tu cuerpo y que ha privilegiado en esa historia determinadas zonas, determinados órganos. Por ejemplo, yo muy sencillamente le llegué a preguntar a mi médico, ¿y por qué mi ojo? ¿Ah? Sí, por supuesto. Pero también, acuérdate, venga la palabra, significante. Y volvemos al tema del cuerpo. El cuerpo es el amuro, ¿sí? El significante. ¿Por qué? Porque en el cuerpo justamente lo que se pierde es el sentido en la perspectiva de la significación, y lo que se juega fundamentalmente es el sentido de los cuerpos. A ver, dices que el cuerpo es el amor. El amuro. El amuro. El amuro, también el amor, también podemos jugar así. O es también que puede ser como la cara. No, como el donde cuerpo es la cara del significante. No, el cuerpo es donde el significante se estrella y ya no puede decir nada sobre el cuerpo. Es como dice. Y entonces cuando pasa esto, vienen este tipo de cuestiones. Para que el cuerpo diga. ¿Sí? Entonces, y sí, pero cuidado ahí con hacer una especie de ontología general, ¿sí? Aunque por ahí apunta Nancy, me separa un poquito, porque yo lo diría, la ontología que habría que hacer es jugar con las palabras, sintomatología, tomando el síntoma como lo más singular del ser de ese cuerpo. ¿Sí? Y sí, claro que pasa por la historia familiar. Insisto, cuando le preguntan ¿por qué mi ojo? Y ahí hay toda una serie de cosas que tienen que ver con mi padre, así, o sea, ¿por qué el ojo se convierte en mí en el punto de choque? Y es en el ojo donde se manifiesta toda la cuestión de mi sintomatología, por ejemplo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué qué? Cuando lo dices todo muy rápido, cuando dices ¿por qué mi ojo? Se escucha como ¿por qué mi ojo? No, ¿por qué mi ojo? Se escucha ¿por qué me enojo? ¿Y por qué me enojo? Sí, pero y claro que tenía que ver también. Porque una de las preguntas que me hizo, obviamente mi médico es homeópata, me decía, ¿y qué pasa cuando te enojas? Sí, pero ahí el problema está que si nos vamos a esta parte, ¿sí? A ver, el continente es el cuerpo. ¿Y el contenido qué es? O sea, aquí ya se revienta esta. Justamente ¿por qué? Porque desde el punto de vista de la Nancy, no hay un cuerpo. ¿Sí? Hay cuerpos. Y el cuerpo como tal es múltiple, y por lo tanto el cuerpo no es cerrado, ¿sí? Sino es como el ser, para decirlo con Heidegger, abierto. ¿Sí? Y va a decir algo así, por eso tiene agujeros. ¿Sí? Es decir, canales de comunicación entre el contenido y lo continuo. ¿Sí? Entre mi cuerpo y el otro. Entonces, fíjense la complejidad de pensar el cuerpo desde el psicoanálisis y sobre todo desde la perspectiva del síntoma.
¿Cómo amarrar todo esto? Releyendo el seminario del síntoma de Lacan, pero acompañándolo con Aristóteles. O sea, si leen el síntoma de Lacan con el alma de Aristóteles y con este textito, les aseguro que van a encontrar. ¿Por qué? Por eso todas las enfermedades autoinmunes, estoy en un tema muy delicado, tienen que ver con la singularidad del sujeto. ¿Y qué es la enfermedad autoinmune? Es una especie de enlutecimiento del aparato inmunológico, justamente, ¿no? Donde se ha roto la frontera entre aquello que me ataca de fuera y aquello que me ataca de dentro. Y aquello que me defiende, entonces vuelve en que es mi atacante también, ¿no? Esto es todo el enloquecimiento, justamente. Un poco, todavía, ¿sí? Pero lo más interesante es que Freud andaba en la pista, por algo es un autor de psicoanálisis, cuando en una entrevista a un periodista norteamericano en 1927 le llega a decir, que se puede detectar en internet, le llega a decir, toda muerte es en alguna medida una forma de suicidio. Es decir, yo lo que puedo llegar a conjeturar a partir de aquí, y es problemático, pero se puede ver en el análisis, es que no es gratuita la manera en cómo muere la gente. Tiene que ver con su historia. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, este sujeto de la mente. O sea, aquí está. El problema es que ahí, como la empresa tiene intereses, pues obviamente ya nos expropiaron toda esta historia, ¿no? Y viene y nos cuenta su versión, ¿no? Estaba mal, burló la seguridad, etcétera, etcétera. Y el asunto lo quiere llevar desde su perspectiva, tanto de que él estaba mal de la cabeza. Claro, claro. Sí, pero obviamente esto los medios no lo dicen. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde, en un tiempo donde quien gana siempre es la empresa, como capital, y quien pierde siempre es el trabajador. Y él era un trabajador. Entonces, desde ahí es que tenemos que leer la historia de la enfermedad del sujeto y por qué le salió este grano aquí. No podemos hacer, claro, y bueno, una clínica psicoanalítica iría justamente a historizar ahí la singularidad de su padecer, ¿sí? Escrito así, mal escrito sería así. Padecer. Y justamente, ¿por qué? Porque no hay manera de ponerle palabra ahí a lo real, ¿no? O sea, este es el malestar, el más grande de la cultura. El que yo no puedo darle sentido ahí a mi cuerpo, a mi muerte, a mi real, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es para renunciar, es al contrario, para darle la dimensión que tiene justamente toda esta dimensión de lo real y lo material que lo acabo de citar ahí, en el sendero del combate. Entonces, por eso es que vinculo toda esta, más que ontología, como síntomas, y jugando con la palabra en francés, Lacan juega aquí poniendo H aquí. Creo que lo escribe así. Y esto en francés ya incluye también no solamente la ontología, sino la vergüenza. Dice Lacan en un seminario, dice, la única ontología que existe en el sentido estricto de la psicoanálisis es la vergüenza ontológica. Y justamente, fíjense bien, cuando a uno puede andar desnudo, ¿qué le dice la gente? No enseñes tus vergüenzas.
Bueno, todo depende, ¿no? Es la subjetividad del sujeto. Volviendo a la planteado como que decía ya, cómo se toca, ¿no? ¿Cómo se toca y cómo se separa? Porque justamente el gran problema es que ahí donde de repente creemos que se toca, no, y donde creemos que se separa, no, y ese es el tema. Es decir, el contenido es decir, justamente, es decir, un envase, ¿no? Está el contenido del continente, pero en cierto sentido no se toca, pero a la vez tiene su forma. Es decir, es interesante planteado desde aquí, porque tiene su forma, pero sin embargo no se toca. Ahora, el problema es decir, no tocar también es una forma de tocar, en una instancia determinada. Claro, tendré este textito, es de Corpus, y este apartadito se llama Extraños cuerpos extraños, ¿sí? Y dice Nancy, ¿quién más en el mundo conoce algo como el cuerpo? Es el producto más tardío, el más largamente decantado, refinado, desmontado y vuelto a montar de nuestra viva cultura. Si Occidente es una caída, como pretende su nombre, el cuerpo es el último peso, la punta extrema del peso que se vuelca en esa caída, el cuerpo es la gravedad. Las leyes de la gravitación conciernen a los cuerpos en el espacio. ¿Sí? Entonces, este texto, la verdad, es impresionante. ¿Sí? Y pensar el cuerpo muy cerca de esta frase, que la carne aquí dice, carne sirve. Y en lugar de eso, mi aparato físico, es decir, lo que yo propuesto. Y entonces esta lectura radical le lleva así a afirmar algo que sostiene en este texto que se lo plantea de manera resumida. ¿Sí? Sí que es cuerpo. Y que está dicho aquí, pero a la manera de cuerpo. Sí que es extensa, pero nada más sabe eso. Por eso nada sé de este tumor que decías tumor, decías tumor, tumor en el ano. Por eso nada sé de ese tumor, ¿no? Sí, o sea, y que implica justamente que el sujeto es singularidad, inclusive corpórea, y ahí está su historia. Yo llegué a sí. Fíjate qué curioso, porque son zonas muy particulares, erógenas casi de por sí, aunque sabemos que esto casi de por sí no existe. Entonces, esto implica ahí pues, una historia muy accidentada orográficamente, como comillas, del cuerpo. Y en las zonas justamente erógenas. Es muy interesante. ¿Tú lo tienes y lo conoces? ¿Ah? Y bueno, yo recomendaría muchísimo que lo leyeran también con el de el tocar de Jean-Luc Nancy, porque lo que hace ahí en realidad es desmontar una lectura de este texto justamente y de toda la obra de Nancy, y llega a decir algo sumamente fuerte, porque en realidad dice ahí en este texto, Jean-Luc Nancy es el pensador más grande del tacto, ¿no? Que ahí ya sustituye la dimensión corpórea por antonomasia, y no está hablando del cuerpo, pero está hablando de uno de sus manifestaciones fundamentales, que es el tocar, el tacto como tal. O sea, el cuerpo es todo tacto. Sí, en la singularidad del cuerpo, lo voy a decir así. Sí, como materialidad. En esa perspectiva, el cuerpo es la materialidad más reacia, pues, justamente a la significación. Pero está más del lado de la singularidad, más que del cuerpo, del significado del sujeto.
Es que ahí está encarnado. Exactamente. Ahí está encarnado justamente en esta historia que atraviesa, por supuesto, la historia de él. O sea, viene de ahí. Entonces, por eso es importante este planteamiento del tocar, ¿no? Cuando dice, de alguna sí es el más grande pensador del tocar después de Aristóteles. Fíjense la dimensión que le está dando, ¿no? Es el pensador más grande del tacto después de Aristóteles. Y han pasado entre Aristóteles y Nancy nada menos que la friolera de 25 siglos. Pero el texto de los lógicos establecido la necesidad entendido como material. ¿Sí? No hay otro lugar donde se juega, inclusive cuando es síntoma de la mente. Bueno, es interesante cómo se toca, porque al revés, hay muchas perspectivas, digamos, terapéuticas del tocar, o sea, por el lado del cuerpo. Es decir, acá el psicoanálisis va por el lado de lo significante, pero otro dice, no, apapacha. O sea, no te preguntes, tú toca, agarra, abraza, besa, y le das algo que de otra forma tal vez no venga. Sí, pero ahí justamente, ¿cuál es la trampa ahí pensada desde el discurso? ¿Puedo borrar esto un poquito? ¿No ven mi borrador? Porque siempre se me desaparece. ¿Se acuerdan del discurso del analista? ¿Cómo va? Bajo el sujeto. No me acuerdo cómo se llama el. ¿Reto 2? ¿Puedo dar mi acordeón? Bueno, el asunto es, aquí, ahorita vemos si está bien, el asunto es este lugar, ¿sí? Y justamente, ¿por qué en el análisis, a pesar de que está hablando por ahí, tiene que haber lo que Freud llamó abstinencia? Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Por qué el psicoanalista no puede jugarse? No es que esté prohibido ir a tampoco, ¿no? O tocarlo, pero ¿por qué tiene que jugarse del lado de la abstinencia? Porque él no es. Es solamente el semblante. Y ahorita, perdón, ahí se estaría posicionando en algo que fuese, no sé si una. Claro, es que si yo me quito de este lugar y entonces me pongo en este lugar de ser amado o amante. Como si tú le pudieras dar lo que le falta. Eso no niega que su paciente vaya en el amor, en contacto. Es decir, no viene, está haciendo semblante, no viene de ahí esa solución o ese contacto. Pero no niega que Claro, y yo pienso que tampoco estoy en la tesitura de una ortodoxia que me impida a mí ir a abrazar al paciente en un momento dado, ¿no? Pero no es ahí donde está jugada ¿Por qué? Porque justamente el abrazo de qué dimensiones, y lo sabemos, el abrazo es una dimensión imaginaria. Y el análisis está jugado al lado de la palabra, o sea, todo el pleito de la cara es restituir el poder de la palabra en el dispositivo humano, con todos los límites. Yo sé que esta palabra no puede decirle toda la cuestión que está jugada ahí, pero en la medida en que el paciente apalabre, estamos operando la identificación. Si nos jugamos del lado del especular o del tú a tú, y entonces queda y todo, va a derivarse hacia otro lado, pero no a la posibilidad. Incluso cuando se puede esto como un humor, también tiene que ver con una imposibilidad de apalabrar eso. Sí. Pero hay que ver cómo se humor. Claro, por eso. Es parte del cuerpo. Y el lugar que ocupa la historia del sujeto, por supuesto. Y porque usted que dice que hay, yo también y por acá necesitamos hacer comentarios de la manera de que la hija más grande también igual. A partir de que empezó su menstruación,
esa parte de ahí, de la que ella lo rechazaba, no le buscaba para nada eso que estaba pasando en su cuerpo y le salió un tumor. Ajá, algo pasó aquí, y aparte, bueno, después se declaró homosexual, pero tenía que ver con muchas cosas, o sea, como que gracias a Dios, y por eso, acá le dicen que se así. Es que fíjense, el cuerpo es, para decirlo un poquito en el lenguaje metafórico de Nancy, es como la cripta de nuestra alma. Sí, la estructura de nuestra alma. De hecho, inclusive, así es pensado por todo el platonismo. ¿Sí? El cuerpo es la tumba del alma. Y en esa perspectiva, por eso un análisis sería no otra cosa más no, el cuerpo es la tumba del alma. ¿Y por qué no casa? O sea, es decir, con esta analogía, ¿por qué no es? Porque llega de entrada a tumba y no casa. Es decir, es interesante. Porque, bueno, esto tiene que ver con el platonismo, porque por supuesto que el platonismo está poniendo en lugar de la verdad en el alma y no en el cuerpo. ¿Sí? Hoy no lo vemos así, pero lo que sí está jugado ahí en esta idea es que hay algo del orden de lo material, de lo corporal, del síntoma, que tiene que ser leído, y un proceso de análisis es un proceso, lo voy a decir así mal, pero trato de leer a Nancy, de desencriptamiento del cuerpo. No en el sentido del cuerpo como un ente general, sino del cuerpo singular que está hablando allí, que se llama fulano de tal. Y por eso en la Iglesia Católica los inicios eran modificar el cuerpo, que tiene que ver con castigarlo. Por los deseos del alma. Porque decía, no solo eso, sino, recuerda ese pensamiento filosófico que decía que el cuerpo no podía ser, porque el cuerpo percibía tanto que era falso. Era más todo lo percibía, por lo tanto la única verdad estaba más allá, estaba en el alma. Entonces lo que hacía era voltear el cuerpo para que el cuerpo pudiera controlar sus impulsos carnales, terrenales, y que el alma fuera pura. Claro, que no es casual que el platonismo sea uno de los pilares del cristianismo, y en esa perspectiva la lectura que hace Nancy de Aristóteles es traer a Aristóteles para justamente leer de otra manera el cuerpo en el terreno de lo que acontece justamente allí en la dimensión corporal. Entonces, desde esa perspectiva, nos hace falta todavía, fíjense, a estas alturas, una lectura no cristiana de los autores griegos, y por lo tanto leerlos paganos. Y me parece que Freud lo pudo hacer por su singularidad tan propia como judío, ¿sí? Que no atraviesa por el cristianismo, ¿no? O sea, y que implica una lectura a otra justamente de la dimensión de lo corporal, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven el Cantar de los Cantares, ¿sí? Es uno de los elogios más grandes al cuerpo y al erotismo, ¿no? Después la iglesia quiso decir, no, que aquí lo que está jugando es la hora de la iglesia, pero las metáforas de Luis son metáforas sanatorias, ¿sí? Y metáforas de relación de un cuerpo con otra. En esa perspectiva, creo que hace mucha falta este trabajo yo creo que por eso hoy el punto fundamental está justamente en lo que podemos llamar, y bien Chuy-Han pone el asunto también en ello, de los malestares contemporáneos. Sí, no es casual que se jueguen del lado de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? O no es casual que se jueguen también del lado de los grandes problemas psíquicos, ¿sí? Como la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo del orden del malestar que está jugado, ¿sí? En esta dupla problemática llamada en el sentido platónico de alma-cuerpo, ¿sí?
El problema es que para Platón el alma la ponía como lugar de la verdad y como lugar que tenía que ir a este lugar de retorno a la verdad, que es el topos, que es dicho en cristiano el paraíso. Para nosotros, el lugar de la verdad es el alma, pero en tanto el alma es cuerpo. Y ahí está jugada toda la diferencia de la clínica analítica con los otros terapeutas. Sea de lo que sea, Apache, porque hay otras terapéuticas mucho más brutales, es decir, llevan al sujeto a que viva en lo real, ¿sí? Aquello que está provocándole el si tú tienes fobia a ser enterrado, van a ir entierro. Para que te cures ahí. Esto es un poquito, está jugado en el Anticristo. ¿Sí conocen esa película de la Sonte? Está jugado por esta forma de terapia. La palabra puede ser como un cuerpo, y más que la palabra, lo que pasa con la palabra, el significante, es que se encarna. La palabra encarnada dice este señor, señora, pues, sí, señor. O sea, la palabra se encarna. Yo lo he dicho con esta metáfora de Pablo, hablaba de Pablo de la espina, y yo sustituyo simplemente quería no significar. O sea, la espina en la cara, me dice Pablo de Tarso. Yo le voy a significar con la cara. Porque desde antes de que nazcas, ya tienes asignado una significado. O un lugar en la historia. Aunque no tengas nombre asignado, esperamos que ya no estaría. Acuérdense que una vez hablamos de los nombres de cada quien en la historia, ¿no? Que implica también toda esta clínica del nombre propio que está soportado en un cuerpo secular. Yo estoy soportado en un cuerpo secular. La historia es eso. No está en mi cuerpo. Bueno. Todos conocen la película de Mel Gibson. ¿La canción? Todos conocen la película de la James Scorsese, la última tentación de Jesús. Oh, sí, la de... es donde se le aparece una figura de una mujer, no sé. Es desierto. Este es muy interesante porque ahí sigue el diablo. Ajá. Porque ahí hay una escena muy interesante. Primero es una novela en griego, influenciado por Nietzsche, libros Kafkazianos y ya. Y luego ahí hay una escena muy interesante donde Jesús, antes de morir en la cruz, tiene como una especie de sueño, una especie de alucinación, y se ve caminando en las calles con sus hijos, ¿sí? Y se encuentra a Pablo de Tarso, predicando. Y cuando lo escucha, Jesús no se reconoce. Y la vida reclama. ¿Por qué tú andas diciendo eso si tú no sabes eso? Y entonces Pablo le dice, ¿qué? ¿Qué me vale lo que haya dicho, no? Usted es como mi apuesta, ¿no? No te clave. Sí. No es importante. Sí, es toda una lectura. O sea, Pablo es, desde mi punto de vista, el inventor del cristianismo. Y no conoció a Jesús, lo que dice Nietzsche. No lo conoció. Pablo vivió en el 67, ¿no? O sea, del 33, pero Jesús ya está muerto, pues no tuvo una relación directa con Jesús. Y sin embargo, es en quien se ha inspirado el cristianismo hegemónico tal en los cristianos. Y en que desprecia el cuerpo. Y que desprecia a la mujer. A diferencia de Jesús, que tenía a María Magdalena,
de diferencia de Sócrates que tenía a Diógenes, a Pablo no se le conoce. Bien, La mujer. Ni vieja ni joven. Ni vieja ni joven. bueno, pero sí tenía problemas, ¿no? Porque era todo un problema con Pablo. O sea, Epiléptico. Pero aparte, era epiléptico. no era medio probado o algo no, físicamente deforme. Bueno, es decir, creo que sí había ahí un problema. Era epiléptico y Nietzsche lee el pasaje donde se le aparece Jesús en el camino de Damasco, que es donde se convierte del judaísmo al cristianismo a Pablo. Nietzsche lo lee como un ataque epiléptico. Es una alucinación. Sí, porque ahí es cuando se le aparece, Dios le dice, ¿por qué andas persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Y bueno, ya se había echado a varios cristianos, nadie ha hecho la cuenta y eso lo vamos a dar. Aquí ya parece que menciona, ¿no? Vamos a ver. Pero yo sí entiendo, estoy confundiendo. ¿Se vio esa película que se llama Ágora? Sí, Pero no, ya es muy después, así es. Bueno, está estos dos textos, yo lo colgué en la página de Acontecer, aquí se perdió el título, ¿sí? Pero es una relación entre Aristóteles, no, acá está, perdón, aquí estaba. Aristóteles y Freud, enlaces entre moral y política, se llama, y el autor es Mariano Acuña, pero está colgada en la página de Acontecer. ¿Sí? Y el otro es el de Iglán Semo, la jornada de hoy, la jornada nacional, que se llama Crisis de Legitimidad. Léanlo porque incorpora mucho del psicoanálisis respecto a la lectura de lo que está pasando en México con respecto a toda esta cuestión de la legitimidad, ¿no? Volumen 23, ¿sí? Deberíamos dedicarle un espacio a estos textos tan problemáticos, corpus y sobre todo el tocar de alumnas de Derrida. 23 del problema. La cita que leí. Aquí está. Se llama Conclusiones, Ideas, Problemas. La cita que leíste cuando dices la mística fuera de psicoanálisis. ¿Cómo decirlo de ahí? Es un tema muy interesante. Esta es la última, vuelvo a leerla. Ahorita les digo. 101, dijo, ¿no? Algo 301, ¿verdad? Algo sí recuerdo. Sí, 301, 302. La última es mística, la oscura percepción de sí, del reino que está fuera del yo, de Alegría. O sea, somos místicos porque tenemos inconsciente. Somos religiosos porque tenemos inconsciente. Dios es inconsciente, ¿qué dijo? Pero cuando dice que fuera del yo y el ello, fuera del yo, toma el ello. Necesitaría escribirla. Esto que está abajo es mística. A mí se me ocurrió algo, pero muy blasfemo. Dígalo. Se me ocurrió que nos retrataran los excomulgados ahí, pero dije, no, si nos van a linchar ahí en el internet. provocación. ¿Crees que sería provocación? Sí, no es peligroso. Pues yo mismo peligroso a mi padre. Anticristo. El anticristo. Este libro me durmió, muy mal. Me durmió, no sé, es literal, estaba leyéndolo y no terminé de leerlo. A contrario de así habló Zaratustra, eso lo leí, releí, lo volví a leer y lo releí, mucho emocionado. ¿Tú vienes de familia cristiana, supongo? Sí, claro, toda mi familia son... No, pues tú vienes de una zona muy... Sí, no, y si era como... Ayer estábamos en la prepa, estábamos viendo filosofía y siempre les cuestiono. Y donde yo estoy, en el pueblo, se llama Los Dolores, precisamente por la Virgen de los Dolores. Su patrona. Su patrona. ¿Y vives en el pueblo? Hay dos clases. Donde yo vivo se llama San Agustín. Lo sientes más porque eres Dios, ¿no?
Dios, la verdadera fórmula del ateísmo, dice Lacan, no es Dios ha muerto, sino Dios es inconsciente. Fíjense bien, la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto, sino Dios es inconsciente. Que hablamos en el seminario, ¿no? Que la ley es inconsciente, el padre está también El cuerpo. el cuerpo. Y luego, ¿Y qué pasó? pues es que ellos tienen todavía esta formación cristiana muy arraigada. Y alguien dijo, es que provenimos de Adán y Eva. Y eso quiere decir entonces que ellos dos, como hermanos y sus hijos, tuvieron relaciones sexuales y todos se quedaron. ¿No? Y entonces, ¿cómo? Dígame, ¿cómo fue pues que ocurrió? ¿Cómo fue que se pobló el mundo? Y... No, pues sí, yo te les pregunto. Correr a la maestra. Sí, correr a la maestra. Dije, hice un comentario sobre el purgatorio. Y aún siendo que la iglesia ha aceptado que fue un invento de los frailes, cuando se colonizó México. Dijo, no, sí existe el purgatorio. Le dije, comenta con su sacerdote esto y verá que esto... Es que, ¿cómo desarraigas una creencia? No, pues no. Y luego, pues, ya les decía, ¿Cómo es? busquen dogma. ¿Cómo? Sí, por eso Nietzsche dice, un ideal no se critica, dice, se congela. Pero es que también como que ellos tienen muchísimo cuidado en tener también la creencia de una persona, ¿no? Yo tengo una amiga que hablaba con mi cuarto de decía que no iba a hablar. Pero cuando yo me suelto de ese diálogo que teníamos las dos, en una ocasión, mamá le escribió en mi casa y estaba hablando una amiga que se tenía de universidad y la otra religiosa a la que yo le decía también como que me sonía de que me decía que no creyera. Pero yo ya por fuera noto eso y digo, por cosa que ya jamás volveré a tocar, por ejemplo, eso porque dice algo tan claro y dije, ahí está. Mi otra amiga le decía, no, pero es que cómo es posible que crees y la verdad no. Y dice mi amiga, es que si yo no creyera, que me hubiera puesto loca por todo lo que hubiera pasado. Y entonces, a partir de ahí, que yo jamás le trataré de meter otra idea o le quitaré eso. Jamás. Porque yo no me escuchaba, yo no me veía de eso. Solamente como viendo la despertadora, me di cuenta de eso. Sí, Pero muy uno, limitado. o sea, en la clínica, ¿no? O sea, claro, sus creencias. Y en el caso, sí, por ejemplo, hay unos alumnos, lo que no ellos aceptan es el que haya otro discurso, que alguien piense diferente a lo que ellos creen. Eso era lo que yo les mencionaba, que haya alguien más que piense diferente. No solamente es el catolicismo, hay otras religiones, hay otros cristianos que piensan diferente, que viven una religión diferente y que todos van a defender su... Pero a eso era lo que me refiero, que ellos no aceptaban o no querían escuchar que había otros discursos sobre las creencias. Entonces, de repente, cuando hacen investigación sobre las cosmovisiones mesoamericanas y se encuentran una diosa específicamente y muy parecida a la Virgen de Guadalupe, no saben cómo se... Hay una ley que en California los hombres que quieren poner una ley para matar a los homosexuales, o sea, una ley para intolerancia. Bueno, Pero entonces la fe y las creencias se forman de manera indistinta. sí, Sobre todo dice, gracias a mi análisis, yo me hice creyente. sí. Es que no se puede su lectura de la creencia, pero lo que se plantea es que hay algo que se tiene que sostener. Al final de cuentas, pues es que a partir de tu deseo de las posibilidades que tengas, al final de cuentas no es como se te enseña a ser católico y por lo tanto tendrás que ser católico, es como la cuestión ahorita. Como es de padres, tienen que ser está demostrado que no va por ahí, tiene que ver con algo que surge del sujeto y que tal vez no pueda dar cuenta de ello de una forma explicada sin que sea que dice cliente porque un día se me apareció la Virgen. No, hay algo al respecto que toca estudiarse ahí y escribir algo. Sí, les platiqué que en el seminario al final se acerca una muchacha y me dice, maestro, ¿y usted quería decir que Dios se me revelara?
Se encerraba en esa. Qué padre, pues sería muy padre, imagínate. Bueno, sí, es cierto. Bueno, sí, es cierto. Ahora, yo no diría el tema de la fe y la creencia, no los plantea como lo mismo. O sea, pero, porque lo voy a contar con una película, en la de Matrix. Acuérdense que al final se están confrontando Neo y Smith. Y justamente Smith le dice a Neo, y bueno, ya, a ver, ¿por qué tanta afán puedes seguir luchando, ¿no? O sea, ¿por qué no te vences? ¿Por qué no te derrotas? ¿Por qué? Y él contesta, depende de decisión. Hay algo del orden de la creencia allí y algo del orden de la fe. ¿Fe en qué sentido? Nosotros tenemos fe en algo que no es, que es el orden del universo, pero que lo pensamos como posible. Es una fe. Y la fe la puedes canalizar por muchos lados también. Yo, por ejemplo, tengo fe en que es posible, por difícil que sea, cambiar México. Ahí me la jugaron. Cambiar México. El país, pues, he fracasado como todo. Pero es el orden de la fe. Y es el orden de la creencia. O sea, ¿cómo puedo sostenerme sin creer? ¿En qué creo? Ya ese es otro tema. Claro. Y acuérdense que salió Aristóteles y el inconsciente como lo no organizado y el inconsciente como la potencia. El inconsciente en las categorías aristotélicas estaría más del lado de la potencia que del acto. Es todo un tema. Bueno, pues creo que con esto nos vamos muy interpechados, ¿no? A la semana del recogimiento, ¿no? ¿Ya? La última. Por realidad de broma, pero digo, realmente, ¿qué es un? O sea, si estamos en un contexto de un significante católico religioso, ¿cómo se digo a la gente? ¿Qué hace finalmente? Porque supuestamente debes de recoger, pero si hay un nexo, o sea, negativo si quieres, pero está sucediendo. Sí. Y oye música, aquellas parejas. Antes, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? En mi pueblo todavía eso hace. Todavía se Sí, sí, Eso. Desde jueves, viernes y hasta el sábado se ponen una peda y una amanece con música. ¿Es en serio? De fiesta, no, pero también hay quien ayuna, por ejemplo. Pero, exacto. Porque antes no se podía hacer todas estas cosas que implicaban la mundanidad, ¿no? Ni hacer qué hacer, ni hacer nada. De hecho, algunos ni se bañaban hasta que fueron, ni se salían. Y eran felices. Sí. Estaban bien, estaban en eso. Algo así, así. Algo así. Una especie de renuncia al mundo. Sí, totalmente. Y lo, ¿Sí? y lo más era acercarse a la iglesia. Brasil es una cosa extraña, la verdad. ¿Tú puedes saber qué es el imperio de la gente? Pues una cita de hoy. ¿Tiene que ver con el proyecto o no? Pues, de mi trabajo. Sí. Sí, pero es una cita, o sea, no hay que mucho investigar. Bueno, si me das, porque a mí se me ocurre primero Es lo inconsciente, o sea, es el resto del inconsciente de la percepción, de la... Entonces, no sé, de tu registro, ¿te identificas? No, ahorita Yo no. no sé, yo no recuerdo verlo. Yo creo que está mal, ¿eh? Este es cuál, de nuevo. Bueno, Pero sí, yo pienso que es la fe, no la fe. Rodrigo, que. ¿Por qué no? Es que la verdad que fue en internet. Es decir, son las obras completas. Sí. Yo creo que chécale. Voy a checar con el sí, puede ser. O de la W, porque No me- son las abreviaciones
que utiliza del aparato psíquico en el proyecto. Yo creo que está mal. Pero Oye, maestro, usted va a darle lectura a nuestros trabajos para ver si andamos bien o si andamos sí,